Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie Respuestas a Preguntas Bíblicas. En este caso estamos en el tema general, la segunda venida de Cristo, y tema específico, los 4 grupos entre los que se divide la humanidad cuando Cristo venga, o en los que estará dividida la humanidad. Y estábamos por entrar en 1 Corintios 15, 51, continuando la lectura. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Noten, no todos vamos a morir, pero muramos o no, para poder entrar en el reino de Dios, todos tendremos que ser transformados, ya sea que hayamos muerto o que no. Con este cuerpo físico de pecado no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces explica lo que va a ocurrir. Dice el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, eso será en instantes. Dios no necesita un periodo de tiempo para hacer eso. Es instantáneo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué es esto? En la segunda venida. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está. Noten, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Noten que no dice aquí, y los muertos serán resucitados para entonces ser transformados. No, no resucitan como murieron. Estamos con los muertos en Cristo, ¿ok? No resucitan como murieron, con ese cuerpo pecaminoso. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. En el acto de la resurrección se da la transformación. Dice, y nosotros seremos transformados. ¿Esos son quiénes? Los que no han muerto, sí, los vivos en Cristo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es una forma de decir derrotada totalmente. Es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué tenemos aquí entre tantas otras cosas que hay? ¿Qué va a ocurrir con los muertos en Cristo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Resucitarán ya transformados, con un cuerpo que la Biblia no nos lo describe. Por alguna razón, Dios dejó eso en el misterio de sus cosas. No nos describe cómo será ese cuerpo. Tendrá que ser un cuerpo especial, porque hemos de traspasar el universo, las galaxias, para ir a las moradas de Dios. No lo podremos hacer con un cuerpo como el que tenemos actualmente, ni siquiera transformado si es un cuerpo físico exactamente como el que tenemos ahora. Tendrá que tener algunas características especiales, aunque sea un cuerpo físico, pero un cuerpo algo distinto a lo que conocemos nosotros ahora. No hay cómo dar con cómo será ese cuerpo. Dios no lo ha explicado en su palabra, pero sí un cuerpo capaz de traspasar el universo todo hasta llegar al trono de Dios. Porque a eso viene, a llevar a sus hijos
al cielo. ¿Ya? Será un cuerpo con el que comeremos, porque comeremos del fruto del árbol de la vida, como comía Adán. ¿Ven por qué es que tiene que ser un cuerpo físico que come? O en capacidad de comer. No seremos espíritus. Lo que no sabemos es cómo será. ¿Ok? Pero, a ver si estamos claros por aquí. ¿Qué pasa con los muertos en Cristo? Resucitan ya transformados, aptos para vivir en el nuevo reino de Dios, donde Cristo viene para llevar a su pueblo. Ese reino está en el cielo, el reino de gloria. Después, 1000 años después de ser llevados al cielo, entonces regresamos a esta tierra que Dios transformará para sus hijos. Y allí viviremos por la eternidad en la tierra nueva, en esa tierra transformada, pero ese es otro tema. ¿Ok? ¿Claros hasta allí en cuanto al primer grupo? Preguntas, con toda confianza. ¿No hay? Entonces vamos al otro grupo que ya en parte hemos tocado. Vivos en Cristo. Muertos en Cristo, resucitan transformados. Vivos en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Ya lo leímos. Solo que repasemos un poquito. Dice el 52, versículo 52 en el que estamos. Y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitan ya transformados. Ya no tienen que ver nada con su cuerpo físico de pecado con el que murieron. Mientras que los que estén vivos en Cristo sí tienen que ver todavía con el cuerpo de pecado que tienen, porque todavía lo tienen. Aunque estén obedeciendo perfectamente al Señor, todavía lo hacen en ese cuerpo de pecado. Ese cuerpo tiene que ser transformado. ¿Ok? Es un cuerpo igual al que reciben los muertos en Cristo que resucitan. A partir de allí pasan a formar un solo grupo, que son los que están en Cristo. Ya no más muerto en Cristo y vivo en Cristo, porque ya no están muertos los otros, ya han resucitado. Ahora solo hay el grupo de vivos en Cristo. Los que fueron resucitados y los vivos en Cristo que son transformados. ¿Ok? El texto que leíamos de Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses 4, 15. Volviendo a él por un momento, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero antes de ser arrebatados, tiene que producirse la transformación. ¿Ok? Si nos arrebata como somos, nos fulmina en su presencia. Primero nos transforma y nos da un cuerpo apto, capaz, en condiciones de estar en su presencia sin ser fulminado. Es un cuerpo que comparte la naturaleza divina, porque Dios la instaló en ellos a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los vivos en Cristo? Son transformados para, junto con los muertos en Cristo que resucitan, formar el solo grupo por el que Cristo viene para llevar con él al cielo. ¿Claros allí? Preguntas, inquietudes. ¿No? Entonces vamos a los otros dos grupos. ¿Por cuál empezamos? Muertos sin Cristo. Sin Cristo. ¿Qué pasa con los muertos sin Cristo cuando el Señor aparezca en su segunda venida? ¿Qué pasa? ¿Ah?
no despiertan. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Siguen ahí donde están. En ocasión de la segunda venida de Cristo todavía no pasa nada con ellos. ¿Ok? Mírenlo en Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis 20. Dice el versículo 5, 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es importante que sepan que la frase que sigue, esta es la primera resurrección, corresponde a lo que está en el versículo 6. Esta primera resurrección no es la resurrección de los perdidos, porque pareciera que lo dejaron así en la forma en la que pusieron los versículos allí, la numeración. La primera resurrección es solo para salvos, es para los muertos en Cristo. O sea, debe leerse, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, la frase, esta es la primera resurrección, es donde debe empezar el versículo 6. No donde debe terminar el 5. ¿Ya? Es un error en la... Ustedes saben que la colocación de versículos no es inspirada, no es parte del texto bíblico. Y hay algunos errores que se han cometido en eso. Porque eso hace contradecir a la misma escritura. Bueno, entonces dice, pero los otros muertos, los que no resucitan en la primera resurrección, que es la de los salvos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No pasa nada con ellos hasta 1000 años después. Ahora, 1000 años después, resucitan, según el mismo texto. Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Para qué resucitan? Bueno, primero debemos tener claro cómo resucitan. Igual como murieron. Dios los vuelve a traer a la vida, pero tal y como murieron, como estaban cuando murieron. Porque lo que hace que Dios resucite a sus hijos transformados con un cuerpo glorificado es que ellos en vida se entregaron a Cristo. Los muertos sin Cristo no entregaron sus vidas a Cristo, murieron sin Cristo. Por lo tanto, cuando vuelven a la vida, no es para vivir en el reino glorificado de Dios. Razón por la cual resucitan tal y como murieron. No pueden ser transformados cuando ellos no entregaron su vida a Cristo. Cristo transforma la vida solamente de aquellos que le entregaron su vida. No puede transformar la vida de los que no se la entregaron, porque estaría no respetando la decisión de ellos de no querer estar con Él. Estaría transformándolos para que pasen la eternidad con Él, cuando ellos nunca quisieron eso. No, Dios es un caballero, Él respeta las decisiones humanas, y el ser humano que decidió, no quiero vivir la eternidad contigo, Dios le respeta y no lo llevará a vivir la eternidad con Él. Estos resucitan para recibir lo que en la Biblia se presenta como el juicio ejecutivo, el juicio de los perdidos, el juicio del gran trono blanco, el juicio después de los 1000 años. No es para determinar quién se salva y quién se pierde. Ese no es el tema ahora. Esto lo estamos tratando en otra sección, pero usted puede leer de los versículos 11 al 14. Ahí está el juicio de los perdidos. No es para determinar si se salva o no se salva, sino que Dios en su forma perfecta de ser no fulminará
al pecador impenitente, al que no quiso entregar su vida, no lo eliminará con su gloria, con su presencia, sin que esto signifique que lo mata por un acto propio de Dios. Dios no lo eliminará sin antes explicarle por qué. Es decir, cuando el perdido muere, la muerte natural de cualquier ser humano, atropellado por un vehículo o en cualquier accidente, esa no es la muerte segunda de la que habla la Biblia. La muerte segunda es la que le toca experimentar al perdido después de pasar por el juicio de Dios, donde se le explica por qué no puede ser salvo. Esa es la muerte segunda. Y cuando una persona murió por un accidente, todavía no ha pasado por ese juicio. Tiene que volver a la vida para que Dios le explique por qué no puede pasar la eternidad con Dios. Después de pasar por ese juicio que está en los versículos del 11 al 15, es cuando esa persona experimenta entonces la segunda muerte. Leámoslo. Versículo 11. Dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Este es después de los 1000 años. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora vean, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio no es para ver si ellos se salvan o no, sino para explicarles por qué su nombre no está en el libro de la vida. Ahí tendrán la oportunidad todos los seres humanos que se han de perder, lastimosamente, de entender, de examinar, de investigar por ellos mismos todo lo que quieran en cuanto a por qué no está su nombre en el libro de la vida. Y después de que examinen eso, ellos mismos reconocerán que Dios es justo, que si no pasarán la eternidad con Dios es porque ellos decidieron que no querían eso. Y Dios no violenta su libre albedrío que les dio. Entonces ellos mismos reconocerán que es justo que Dios no les salve. Ellos rechazaron su salvación. Y tendrán que inclinarse inclusive con el propio Satanás que estará ahí, doblando su rodilla ante el Señor, en cumplimiento de Filipenses 2, 9 y 10, donde dice, para que delante de él, del Señor Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los propios perdidos tendrán que reconocer que Dios es justo. Y el propio Satanás tendrá que arrodillarse ante el Señor reconociendo eso. Solo que eso no lo salva. Solo que eso no va a arreglar nada en sus registros. Su espíritu de rebeldía contra Dios sigue siendo el mismo. El reconocer que Dios es justo no los cambia. Solo que eso tiene que ocurrir antes de que sean destruidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasará con los muertos sin Cristo en la segunda venida? Nada. Lo que ocurre con ellos es la resurrección, pero tal y como murieron, no con un cuerpo glorificado, resucitan como resucitan los muertos en Cristo, sino que resucitan con un cuerpo igual que con el que murieron. Y eso será 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Y es solo para explicárseles por qué no van a poder pasar la eternidad con Dios. Y en la misma gloria de Dios, después de explicarles eso, les fulmina, porque no hay otra cosa, no pueden vivir en la presencia de Dios. No es Dios matándolos, es ellos incapacitados de vivir en la presencia, en la gloria de Dios, porque no puede haber pecado vivo en la presencia de Dios. Dios fulmina el pecado donde esté. Y esas personas no quisieron renunciar al pecado.
Por lo tanto, la gloria de Dios que fulmina el pecado, al estar dentro de esas personas se van junto con el pecado. Dios no mata a nadie. Al pecador que no quiso aceptar el plan de salvación, lo mata el pecado. Bien, muertos sin Cristo. ¿Quién nos queda? ¿O qué grupo? Vivos sin Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 14 en adelante, nos describen el caso de ellos. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando de la segunda venida. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Qué escena más triste? Pedir a las peñas y a los montes que les escondan de un ser que es el que más les ama y les amó en el universo. Qué contradicción. Pero el problema es que estas personas, al haber rechazado el plan de salvación, entonces impidieron que Dios implantara en ellos su naturaleza divina, como en los redimidos. Por lo tanto, no pueden soportar su presencia, su gloria. Por eso es que piden a las peñas que los cubran de ellos, que los cubran de Él. ¿Qué pasa? No, eso no podrá darse. Tendrán que verlo. Lo verán venir. En el mismo capítulo, el capítulo 1, el mismo libro, capítulo 1, versículo 7 lo dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. No habrá cuevas ni peñas que impidan verlo. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos sus enemigos tendrán que verlo. Aquí están mencionados los que le dieron muerte directa al Señor Jesucristo. Ese no es el tema ahora, pero es importante que sepan que ellos también le verán venir, porque estarán vivos cuando Cristo venga. No porque resuciten en la segunda venida. Recuerden que los perdidos no resucitan en la segunda venida. ¿Cómo le van a ver entonces los que le traspasaron? Si son obviamente perdidos. Porque antes de la segunda venida va a haber una resurrección especial. Ese es otro tema que tocamos en otra ocasión. En esa resurrección especial resucitan los que lo traspasaron. Por eso van a estar vivos cuando Cristo venga. Pero no resucitan en el momento exacto de la venida de Cristo. Ese es un tema un poco amplio que tratamos en otra ocasión. Pero todo ojo de los perdidos que estén vivos han de verlo. ¿Qué pasará con ellos? Al ver al Señor venir en su gloria, ¿qué pasa con ellos? Cuando la gloria de Dios se presenta aquí en esta tierra, ¿qué pasará con el que no soporta esa gloria? Por tener un cuerpo pecaminoso y una actitud de rechazo a Jesucristo, que impidió que la naturaleza de Cristo les transformara, a la naturaleza divina de Cristo les transformara. ¿Qué va a pasar con ellos? No soportarán la gloria de Dios, no pueden. Mueren. Al impacto con la gloria de Dios, mueren. Es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda a los Tesalonicenses,
Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note cómo es que será destruido el perdido. Es con el resplandor de la gloria de Dios. No es un acto de Dios que dice ahora te mato. No, es el resplandor de la gloria de Dios el que mata. No un acto directo de Dios. Pero ese es otro tema. De paso, si tienen interés en el tema de que Dios no mata, o si mata o no mata como un acto directo de Él, pueden ver el tema Conociendo al Creador. Está en varios videos en otra serie nuestra. El resplandor de la gloria de Dios destruirá a los perdidos vivos sin Cristo. Ellos mueren, pasan 1000 años mientras los salvos están en el cielo y cumplidos esos 1000 años, en la próxima resurrección, la segunda resurrección, la resurrección de los perdidos, ellos vuelven a la vida. Porque tiene que darse con ellos lo mismo que se da con todos los muertos sin Cristo. ¿Recuerdan? Hay que explicarles por qué no podrán pasar la eternidad con Dios. A esto no se les ha explicado, porque cuando el Señor viene en su gloria los fulmina. No se les explicó nada en la primera muerte. La segunda muerte, antes de la segunda muerte, se les explica igual que aquellos que ya vimos, los muertos sin Cristo que resucitan después del milenio. Van a estos que mueren cuando Cristo viene, forman parte de la resurrección de todos los muertos sin Cristo después del milenio también. Sí, ahí, así como cuando Cristo viene, los muertos en Cristo y los vivos, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo llegan a formar un solo grupo. Igual, 1000 años después, los muertos sin Cristo y los que estaban vivos cuando Cristo vino y eran sin Cristo, mueren, llegan a formar un solo grupo que es muertos sin Cristo. Y como ese solo grupo, resucitan para experimentar la muerte segunda. Ese mismo fuego, esa gloria de Dios que automáticamente consume al perdido después del milenio, es la misma gloria, el mismo fuego que purifica la tierra. Mientras Dios protege a su pueblo que está en su presencia, ese fuego destruye toda la maldad que hay en la tierra pecaminosa y la convierte en una tierra nueva. La misma gloria de Dios es la que hace una tierra nueva. Y de allí en adelante, cuando se ha destruido pecado y pecadores, entonces los redimidos que ahora están transformados en el reino de Dios, en la gloria de Dios, en la Nueva Jerusalén, verán a Dios volver a iniciar toda la creación. Privilegio que Adán no tuvo. Recuerden que cuando Dios hizo a Adán, ya había hecho todo lo demás. Adán vio todo hecho. A los redimidos les tocará ver a Dios haciendo todo lo que tenga planeado en la tierra nueva. Animales, seguramente que habrá, porque la Escritura nos habla del león pasando con el cordero, etc. ¿Ok? Todas las plantas, todo lo que volverá Dios a hacer. Tendremos el privilegio increíble de ver a Dios haciendo. ¡Qué maravilla! Bien, claros en qué va a pasar con los 4 grupos. Repasamos. Los 4 grupos: muertos en Cristo, muertos sin Cristo, vivos en Cristo, vivos sin Cristo. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo cuando Cristo venga? Con los muertos en Cristo, resucitan transformados. Los muertos sin Cristo, no pasa nada en la segunda venida. Hasta 1000 años después resucitan. Para explicárseles por qué no pudieron ser salvos.
y son fulminados con la gloria de Dios. Vivos en Cristo. ¿Qué pasa con ellos en la segunda venida? Son transformados junto con los muertos en Cristo que resucitan ya transformados. Y juntos forman el solo grupo de salvos para ir con el Señor. ¿Qué va a pasar con los vivos sin Cristo en la segunda venida? Mueren por el resplandor de la gloria de Dios. Quedan así durante 1000 años. Y luego participan de la segunda resurrección para participar también de la segunda muerte. Después de explicárseles, igual, en el mismo grupo de perdidos, por qué no pueden pasar la eternidad con Dios. Hermanos y amigos queridos, y los que nos miran también por el internet, qué oportunidad más linda tenemos hoy, mientras nuestro amado Jesús intercede en los cielos, de decidir ser parte de los o muertos en Cristo o vivos en Cristo. No podemos decidir ser vivos en Cristo porque no podemos decidir que no vamos a morir. Pero sí podemos decidir ser o muertos en Cristo o vivos en Cristo. La oportunidad es tuya. La invitación es del Señor, la decisión es tuya. Él te invita, Él me invita hoy, para que cuando ese glorioso día se dé y veamos el cielo partirse y al Señor venir en toda su gloria, podamos ser aquellos que están inscritos en el libro de la vida y que Él pueda mencionarnos por nombre y poder decir presente, aquí estamos, para ir contigo. Que cuando el Señor venga nos encuentre en Cristo, vivos o muertos, pero en Cristo. Es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga mucho.